También queremos escuchar de ustedes, pueden escribir sus preguntas y trataremos de responder todas las que podamos en este seminario. Pueden comenzar a hacer preguntas desde este momento en su idioma y sus preguntas serán traducidas. Nuestra colega Eunice, al terminar, será la moderadora de las preguntas. También quisiera decirles que vamos a grabar esta sesión para publicarla luego. Así que comencemos. Todo el mundo está viendo los debates presidenciales en Estados Unidos. Así que me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿por qué importan estas elecciones? Eh, ¿Cuál es su atractivo y qué es lo que está en juego con estas elecciones? ¿Por qué son tan importantes? Entonces, comencemos contigo, Kat. Tú trabajas para el AP, que es una organización de noticias mundial. Cuéntanos. Bueno, cuando se pregunta qué es lo que está en juego, la mayoría de los americanos dicen que es, bueno, prácticamente todo. ¿Cómo podemos señalarlo si tenemos más de 200 personas muriendo al día con COVID solamente? Tenemos la peor economía de muchísimos años y también tenemos problemas de racismo en todo el país, entonces todo está en juego y hemos tratado muchísimo de tener un enfoque basado en datos porque nos damos cuenta de qué es lo que está en juego y también nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas en juego en estas elecciones y que lo que suceda tiene un impacto importante en todo el mundo. Cuando pensamos cuál es el impacto que esto tendrá en los mercados mundiales, por ejemplo, cuando vimos protestas aquí en Estados Unidos, vimos protestas en todo el mundo también, y entonces la presidencia es algo crucial, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Sara, desde Miami, ¿cuál es tu Sara, ¿qué punto es de lo que vista? ¿Qué es ves lo que desde está Miami? pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miami Miami es es la la segunda capital de segunda Estados Unidos, capital de al Estados menos Unidos en en este cuanto a las momento, al menos elecciones, o al menos Florida, Florida es uno de los dado los intereses intereses más que tiene importantes Trump de Trump. allí. Eh, ¿Qué crees ¿Qué tú de estás estas pensando? elecciones, de ¿Cómo cómo afectan afectan al estas mundo? elecciones al resto del mundo? Sara, Sara, tenía el perdón, estaba silencio. silenciada. Creo que al Creo que al inicio del comienzo del año año asumimos asumimos que que estaríamos cubriríamos unas cubriendo unas elecciones elecciones en las en que que el el presidente tendría una presidente segunda Casa tenía Blanca una en segunda Casa Florida Blanca en y Florida, para eso estamos preparándonos. Y pero en sí eso no mismo tenía eso ningún no tenía precedente precedentes. y puso muchísima presión en los noticiarios locales porque no tienen suficientes recursos, pero estábamos listos para regresar y luego volvió la pandemia y todos los reporteros hemos estado ocupados y especialmente en Florida, que ha sido un centro muy importante en esta lucha contra la pandemia. Creo que algo muy importante es la economía. Las inegalidades que siempre han existido son incluso más marcadas actualmente y se sienten de manera más notoria, sobre todo cuando las personas de color están afectadas por desempleo y otro tipo de problemas. Y entonces pienso que una de las cosas más importantes es cómo va a terminar en estas elecciones, qué es lo que va a pasar una vez que se ganen, porque hemos visto en el debate, por ejemplo, que Joe Biden y Donald Trump drásticamente tienen puntos de vista distintos en cuanto a la pandemia y en cuanto a cómo está yendo todo. Entonces, creo que eso es algo que para los de Florida es muy importante. Solo quiero decir que para reportar sobre el presidente y sobre la Casa Blanca, el Mar-a-Lago, una de las cosas que ha sido más clara es el culto a la personalidad que existe alrededor del presidente. No estamos en un mundo en el que estamos dando, en el que reportar hechos sea algo
que tenga tanta penetración en la sociedad americana, sino mucho más influenciados por estas personalidades y este sensacionalismo del presidente. Y es algo muy difícil. Yo podría decir que ningún lugar es más difícil que Florida en esto. Entonces ahora David Kay, estabas escribiendo antes del debate, la gran historia era los impuestos del presidente Trump. ¿Qué es lo que ves especialmente desde el campo de hacer las políticas, de las economías en términos tributarios? Bueno, para aquellos periodistas fuera de los Estados Unidos, creo que el asunto importante en qué pensar es qué pasa si los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, incluso sin todas sus fallas profundas, y tenemos muchísimas, deja de ser un país libre y en vez eh, es tomado por una familia de criminales. ¿Qué es lo que es la familia de Trump? Son una familia de criminales de cuello blanco, pero mienten, hacen trampa, roban con documentos legales, con contratos, y lo han hecho desde el siglo, eh, sí, 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 siglo XIX, 2800. Entonces es un tema de si es que los Estados Unidos será una sociedad libre gobernada por la regla de la ley y que la ley determine lo que podemos hacer o seremos una dictadura y Trump tiene la visión de ser Luis XIV en Francia. Yo soy el Estado, dice. Y es el centro de lo que se trata estas elecciones. El otro candidato, John Biden, es un demócrata establecido. Es alguien que ha transformado mucho su vida en los últimos años, especialmente en lo que se refiere a mujeres y personas de color. Pero es un candidato que básicamente va a restaurar la normalidad en los Estados Unidos. Yo prestaría mucha atención en esta elección, en que tengamos algo que tal vez sea menor en América y tal vez en el resto del mundo, pero el hecho es muy importante, que es que las personas no se presenten a votar. Donald Trump básicamente le habla directo Quiero mostrarles a las personas el que lo sigan al encabezado del respecto. Times Y del acá día de hoy. tengo el titular del New York Times. Este va a Esto va a ser un ser tema muy importante. importante. Trump Trump no va a conceder, incluso si pierdes los 50 estados, por mucho, de todas maneras va a decir que las elecciones han sido un fraude. Esa es una historia importante y lo que creo es que no vamos a saber el resultado de las elecciones de noviembre 3. Probablemente tome algunos días y probablemente algunas semanas incluso. Gracias, David. Estados Unidos está viéndose cada vez más sobre el país del que yo vengo en términos de la personalidad, de las tendencias autoritarias, de la familia en la cabeza del gobierno. Este es un examen para las autoridades democráticas de los Estados Unidos. Así que hablemos acerca del periodismo, asegurarnos de que las instituciones se mantengan en orden. ¿Cuáles son las historias de tomar responsabilidad que se deben ver en dónde están? ¿Qué importarían en estas elecciones? ¿Y cómo informarían a los ciudadanos de lo que está en juego? No solamente los ciudadanos de los Estados Unidos, sino ciudadanos del mundo, porque el resto del mundo, como ya han mencionado, tiene un interés en el resultado de las elecciones. Así que, ¿cuáles serían las historias de tomar responsabilidad que deben hacerse o, o que deben hacerse más? Tal vez, especialmente en este punto de las elecciones, en que estamos a semanas de que ocurran. ¿Alguien quiere empezar? Levanten la mano. Ok, Kat, dale. Bueno, una de las cosas que estoy tratando de enfocarme en mis reportajes, como dijiste antes, es entrar profundamente en cómo la raza está teniendo un impacto sobre las elecciones. Para tener más claro, para ser franca, esto está en el centro de las elecciones. Algunos de los temas de lo que estamos hablando en este momento, algunos de los temas de lo que todos están escribiendo y que se ponen en debate, está en el centro, son los comentarios del presidente Trump sobre la supremacía blanca y el hecho de que no quiera condenar estas organizaciones. Así que cuando se pregunta, ¿cuáles son los tipos de preguntas en los que debemos enfocarnos? Yo me enfoco en la inequidad
que se ve, como Sara dijo, que siempre ha existido en este país. Tenemos un desafortunado legado de muchos presidentes que tienen esta forma de ver y que han tenido un impacto sobre las personas de color en esta nación. Así que ese son el tipo de historias que trato de contar a los electores. Kat, ¿puedes dar alguno de los ejemplos que hablan de la inequidad racial? Bueno, sobre el COVID-19, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ha tenido un impacto desproporcionado sobre la comunidad afroamericana. Así que entrar a cómo se llegó a ese punto. Entonces eso nos lleva a darnos cuenta de que los afroamericanos en Estados Unidos están en comunidades que tienen problemas de acceso al alimento. Tal vez mucha gente no se da cuenta que esto pasa en los Estados Unidos, pero hablo de esto, como estas industrias allí tienen estos temas en las comunidades de color. Y por supuesto, habrá mayor morbilidad en estas zonas. Y también se trata de unir los puntos de cómo llegamos a este punto donde existe tanta inequidad aquí. Sara, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que hay otras historias cruciales en estas elecciones? Creo que Kat habló muy bien sobre esto. Una de las cosas que estaba pensando como reportera local y en qué se ha convertido importante en cuanto a las historias, son historias de responsabilidad, Bueno, historias que se sí, cubran hay historias que no están menos, siendo por cubiertas ejemplo, tanto nuestras como yo historias quisiera. sobre candidatos locales que están Por ejemplo, con comenzando candidatos locales que están a empezando reflejar. a espejar este tipo de ideas racistas de Trump. Especialmente en el sur de Florida, en donde las ideas que de repente habrían sido descalificadas hace 4 o 5 años comienzan a tener cierta popularidad y creo que por lo menos la campaña de Laura Loomer, que es comenzó más o menos en Infowars y ella dijo algunas de las cosas que en aquel momento la base republicana no lo hacía nada bien. Entonces ella ahora es una de los principales republicanos. Entonces ella solo es una persona, pero hay muchos ejemplos de esto y creo que tenemos que asegurarnos de cubrir estas cosas, de tomarlas en serio, pero también está el balance de no dejar demasiado tiempo a las ideas que no deberían tener tiempo. Entonces eso es lo que estamos trabajando, en no darles popularidad a las ideas que no tienen sentido y en balancear un poco las cosas y creo que es algo que a lo que siempre se está prestando atención. Eso es un punto muy interesante. Escuchemos primero a David. ¿Cuáles cree que son las historias importantes sobre responsabilidad? Bueno, un grupo de nosotros en el New York Times específicamente hicimos una investigación sobre qué es lo que hace Donald Trump al gobierno. Es una buena cobertura y no tanto de la Casa Blanca, porque por ejemplo hoy había una cobertura sobre una norma que se está cambiando para que la gente pueda, fundamentalmente desde el resto del mundo, creo que será bueno prestar atención a los fenómenos en los que interfiere Estados Unidos. Ha interferido en los gobiernos de muchísimos países, han cambiado y han puesto sus propios candidatos y a veces han sacado a sus clientes y ahora estamos viendo mucha interferencia en estas elecciones solicitada por Donald Trump. Es un crimen federal en Estados Unidos solicitar o aceptar ayuda de cualquier interés extranjero, de cualquier tipo, no solo de un gobierno, sino de una persona o de un negocio o entidad de cualquier forma. Y se ve que Donald Trump está solicitando ayuda abiertamente y sabemos que la inteligencia rusa y sus funcionarios, todos, han sido asignados para, para esparcir información falsa y lo vemos en todas partes y lo vemos en senadores en el Congreso, se han vuelto críticos del Kremlin y entonces se hacen noticias falsas sobre el Kremlin también.
aquí donde está la guerra del futuro, no está en la Segunda Guerra Mundial de aviones que cuestan 13 millones de dólares, ni nada de ese tipo, no. La guerra es cibernética, en manipulación, en noticias falsas. Hay que tener muchísimo cuidado de la información que leemos, hay que tratar de verificar todo lo que vemos y si tenemos dudas, entonces tenemos que expresar nuestras dudas, bien sea como lectores o como... Estamos haciendo otro seminario dentro de una semana sobre la información de las elecciones en Estados Unidos y quisiera preguntarte, ¿cómo haces historias de responsabilidad en un ambiente o un entorno en el que hay tanta información, pero en un ambiente político con tantos colores? ¿Qué qué decides cuando un lado es verdadero y el otro es fantasía? ¿Cómo nos aseguramos de que todo esté basado en hechos, de que las investigaciones basadas en hechos se hagan correctamente y que sean creíbles? Kat, ¿quieres comenzar tú? ¿Cómo ves estas cosas en...? Es una pregunta excelente y es una pregunta difícil también, porque tienes razón. Yo lo veo desde este punto de vista y mis historias automáticamente se distribuyen por todo el país y en todo el mundo, pero también me gusta enfocarme más en los lectores en sí mismos. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que muchos de ellos no confían en los medios. Esto no es una opinión popular, pero creo que es algo que de cierta manera es merecido porque tenemos que expresar esta incredulidad. Yo he trabajado muchísimo y hay muchas cosas que no se han dicho y entonces creo que al menos en Estados Unidos estamos dándonos cuenta de cómo conectar con nuestros lectores. Así que lo primero que tenemos que establecer es una confianza y hay muchas agencias de noticias que actualmente han dado un paso más para demostrar cómo reportan las historias, para demostrar de dónde toman la información. Y creo que ese paso adicional es muy importante para ayudar a que la gente entienda cómo se hacen esas historias y de dónde. ¿Y tú, Sara, qué opinas en Florida? Por ejemplo, ahí está muy polarizado en cuanto al gobierno y cómo navegas tú, por ejemplo, estas dificultades o estas aguas difíciles de política. Bueno, creo que la verdad se basa en dos cosas. Una es confianza y la otra es hablarle a tu audiencia. Creo que la mejor manera de crear confianza o de volver, por lo menos hablando de lo de Mar-a-Lago, es un grupo de personas que generalmente no confían en los medios y la manera en que hemos eh, descubierto funciona y es simplemente escuchar. Y suena cliché para todos los periodistas que están en esta llamada, porque claro que hay que escuchar. Pero creo que hemos llegado a un momento en Estados Unidos en el que también tenemos que darnos cuenta de cuándo la gente nos escucha y cuándo no. Y creo que eso se ha vuelto muy importante en cubrir, por ejemplo, las protestas de las vidas negras y antirracismo y de los medios en general. Tal vez no siempre hemos estado escuchando las historias de la gente correctamente. Y en el caso de, por ejemplo, Mar-a-Lago, el del sur de Florida, creo que también está escuchando muchísimo a los votantes republicanos también, es cómo vamos teniendo credibilidad en audiencias que normalmente dirían que nuestro periódico es totalmente izquierdista. No se trata de nuevo, quiero decir que no se trata de repetir lo que todo el mundo diga de la misma forma, por supuesto, no vamos a reportar si está lloviendo o no, pero entender por qué las personas creen que está lloviendo si no está lloviendo es algo muy importante. Es algo que creo que tendríamos que hacer al escuchar a los demás y tratar de entender realmente por qué dicen lo que dicen. Y en algunos casos también presentando la información de vuelta de otra manera, de una manera en que se relacionen mejor con ella y la entiendan mejor. Hace poco hicimos un proyecto que se llamaba Justo como tú y era una interfaz interactiva que contaba historias sobre el COVID-19 basándose en quién era el lector. Entonces el lector podía seleccionar en la demografía y el artículo
artículo le mostraba exactamente los datos y las anécdotas de personas de la misma categoría, de su edad, de dónde vivían, ese tipo de cosas, y cosas importantes para ellos, por ejemplo, si tenían hijos en edad escolar y cosas así. Y eso fue muy importante para que la audiencia pudiera relacionarse con la pieza, y creo que es el futuro en cuanto a los reportajes sobre estas elecciones. Y David, ¿no existe un peligro de que hables solamente con un lado de la población y que al resto no le importe o no te crean? Bueno, hay un problema real en los Estados Unidos que vamos a verlo alrededor de todo el mundo, en el que las personas han sido entrenadas a través de una campaña que empezó a fines de los 60 a no creerle al periodismo honesto. Y en Estados Unidos se empezó un grupo llamado Accuracy en los medios que ha sido financiado por gente de mucho dinero y han tenido mucho éxito. Y debido a las razones que dijeron Sarah y Kat, que son distentes, no prestan atención, muchas veces no se nos escucha como periodistas. Pero esa es nuestra obligación, nuestro trabajo es decirles qué está ocurriendo y por qué. Yo he estado cubriendo a Donald Trump por más de 30 años y también he estado escribiendo acerca de la inequidad por más de 25, cuando nadie más lo estaba haciendo en los medios de mayor envergadura. Y las personas que están apoyando a Donald Trump tienen eh, problemas para creerle al periodismo y tienen una sensación de una peor economía de hace 50 años, no entienden las razones para ello. He estado escrito varios libros al respecto para explicarlo y tenemos un montón de datos en el DC Report, nuestra política en el dcreport.org es nuestra política es que solo usamos fuentes nombradas y documentos oficiales para que la gente lo pueda verificar. Sabemos que muchas personas van a rechazarnos, no nos van a leer y, y al no leernos, sin leernos, nos van a acusar de mentiroso porque tienden a hacerlo. Pero el trabajo del periodismo es hacer el registro que luego que va a perdurar en el tiempo. Lo que se ve que está pasando en los Estados Unidos o que va a pasar después de las elecciones todavía no va a haber acabado. Va a haber otras personas que van a querer tomar los Estados Unidos y otros países democráticos y colocar autoridades dictatoriales, totalitarias, ese tipo de líderes. Es parte de la condición humana. Hay muchas personas que piensan que eso estaría bien. Entonces, si lo vemos a corto plazo, vamos a ver que en realidad no solamente es al corto plazo, sino que es parte grande de la historia. Vamos a ver que va a haber un dolor económico. Hay un dolor económico que está un poco que acumulándose en el mundo, que ya tiene muchos años. Mucho resentimiento con las políticas del gobierno que están haciendo que los ricos sean más ricos. Y literalmente, como lo hemos repetido en dcreport.org y también en mis libros, que están tomando dinero de los bolsillos de la gente ordinaria y lo ponen en los bolsillos de los más ricos. Donald Trump siempre habla de cómo es mejor que el resto de personas, pero tenemos ya muchos datos oficiales que reportan, Donald Trump está diciendo cómo están mejor las personas, pero tenemos muchos datos que reportan cómo en realidad no es así, como, bueno, sí, los impuestos han bajado con Trump, eh, por 1%, si vemos el pie de los impuestos, es 1%, se ha perdido 1%, ¿y a dónde ha ido? Ha ido a las 2.200 casas más ricas de los Estados Unidos. Y y la mitad del crecimiento tributario en Estados Unidos bajo Trump ha ido a alguna de las 1.000 casas más ricas del país. Y eso es lo que se está viendo que está explotando Donald Trump. A él no le importa en lo absoluto las personas, solamente las está explotando. Y una pequeña confesión, mucho de la campaña de Donald Trump de hace 4 años se armó sobre cosas que yo dije en televisión. Yo sé que él estaba estudiando lo que yo hablaba. Él hablaba mentiras, mentiras, mentiras sobre lo que yo iba diciendo, iba cambiando lo que yo iba diciendo, pero agarraba frases que yo iba diciendo en los medios. Le quiero recordar a la audiencia que deben empezar a hacer preguntas para que podamos saber lo que piensan, pero regresando a ese punto sobre investigar la inequidad y su impacto y las consecuencias. Definitivamente, como dijiste, la inequidad tiene un gran impacto y de todo tipo
y se alimenta del resentimiento, de la raza, resentimiento de raza, de género, de todo. ¿Cómo se traduce esto a historias reales, a historias de responsabilidad? Es un tema bastante amplio, como sabes, Kat. Tú has estado cubriendo la raza y la sociedad por mucho tiempo. ¿Cómo ingresas a este nuevo ciclo? ¿Cómo este, este concepto sociológico tan amplio se traduce a reportajes de responsabilidad? Bueno, yo creo firmemente, y lo he dicho ya varias veces, que no toma ser tan especializado para escribir sobre estos temas. Yo creo que la raza debería ser una parte de la cobertura de todos, cuando se trata de los negocios, las finanzas, todo. Y hay muchas formas de cubrirlo. Lo digo porque sabemos que las inequidades no existen solamente en la pandemia de COVID-19, no es solamente eh, sobre un tema, por ejemplo, está en temas de vivienda también, sobre cómo hay una falta de viviendas asequibles en Estados Unidos, hay una crisis de personas sin hogar en Estados Unidos. Se pueden hacer historias sobre la brecha de riqueza que hay en el país, que no se escucha tanto. Hay una brecha tan grande en el país. Entonces hay muchas formas de contar estas historias, solamente hay que querer ir profundo. Y algo importante que creo que muchos de los medios, de los problemas que tienen los medios es que no pueden contar estas historias porque no hay un interés en estas comunidades. Son problemas que existen ya por mucho tiempo y por eso creo que es crucial como periodistas que nos enfoquemos en lo que yo llamo recursos, equidad de recursos, em, ver cómo estas personas, estos voceros o individuos con poder, ver que hablen a los individuos americanos de diario, de a pie, que se dirijan a ellos. Entonces yo me enfoco en hablarle a las personas y no hablarle tanto a las campañas. Sí, tiene sentido. ¿Y tú, Sara, cómo haces esto? No, definitivamente hay muchas historias para contar en Florida. ¿Cómo eliges aquellas que piensas que son más importantes? Creo que lo más importante que hemos aprendido en el Miami Herald de este año es exactamente lo que indica Kat. Es importante establecerse en las comunidades como reporteros y cubrir cosas día a día. Cuando estamos allí cada día, n- n- en nuestro reportaje diario refleja a un grupo diverso de personas, voces diversas. Ahí es cuando empieza a pegar este reportaje de responsabilidades, este tipo de reportaje que siempre asociamos con reporteros extranjeros y a veces decimos, bueno, yo también hacía eso en Latinoamérica. Creo que ese tipo de reportaje no siempre pega en las comunidades locales porque ya se ha hecho muchas veces y creo que estar ahí en el tiempo, ir a las reuniones aburridas, y realmente ingresar en los detalles que afectan a la vida de las personas día a día y escuchar a estas personas es como finalmente establecemos credibilidad en una comunidad. No es solo una historia, no es como elegimos una historia, sino cómo elegimos ubicar nuestros recursos como una sala de prensa y como un todo. Y creo que una de las cosas que tiene una presión de competencia aquí en las salas de prensa es la idea de que los clics generan dinero y eso ha creado un problema en que muchas veces la elección va por cuál es la historia que va a tener más clics, con lo que va a llamar más la atención, lo que em, puede ser contraproducente porque puede ser que no se ponga lo más importante realmente. Entonces, estamos sobreprivilegiando algunos tipos de historias y desprivilegiando otros tipos de historias que tienen importancia en este momento y que le van a seguir siendo importantes. Entonces, tal vez esa sea la dirección en la que estamos yendo ahora. Es una conversación continua. Entonces, David, Sarah y Kat hablaron de escuchar a las comunidades. Me gustó esa frase de recursos equitativos. ¿Cómo eso, ya sabes, cómo se traduce en reportar sobre las políticas públicas y la economía? Bueno, primero que todo, hay un enorme cuerpo de hechos que los periodistas no ven. El gobierno federal en Estados Unidos publica un registro todo el tiempo
y habla de cómo el gobierno, qué es lo que el gobierno va a hacer, cambiando las reglas y regulaciones. Entonces, es algo que vemos mucho en el DC Report. Luego salimos y encontramos a las personas que ilustren las preocupaciones que tienen las personas sobre estos problemas. La regla fundamental es que si es tan importante para colocar en el periódico o al aire, alguien en algún lugar ya lo escribió. Y tu trabajo es interpretarlo y darle sentido. Y Kat tiene razón en su punto de recursos equitativos. Hacemos mucho entrevistando a personas que han practicado lo que llamo eh, entrevistas de culpa y tenemos que hablar con personas que no están acostumbrados a estar en las noticias, que no conocen esa luz sobre ellos y escucharlos a ellos, que no es lo mismo que escuchar a las personas, no es lo mismo que oír a las personas, tenemos que escucharlos, escuchar sus preocupaciones, toma tiempo, toma paciencia. Es muy importante que tengamos un rango más amplio de fuentes y que usemos estas, porque hay tanta información oficial que es de importancia en todo el mundo y que llega a la red, al Internet. Hablé con alguien en China hace poco, los periodistas allá decían que no podían recibir informaciones de las compañías en el pueblo que estaban y regresé a mi hotel y de inmediato encontré un registro público en Estados Unidos que hablaba de las 10 compañías más grandes en ese pueblo, sus ingresos totales, información sobre sus proveedores y lo puse en la pantalla. Bueno, nunca más me volvieron a invitar, pero hay mucha información disponible y tienen que contrastarla con cómo afecta a la vida de las personas. Y eso requiere nuevamente escuchar, no oír. Entonces, gracias, David. Eso es muy importante para resumir. Estamos hablando de hablar con las comunidades, de hablar con un rango de personas y vemos información en el registro público para dar lugar a estas historias de responsabilidad y hacerlas llegar al público. Sara también habló de comprometerse con contar una historia y ser parte de una comunidad y de crear una credibilidad en cada historia. Ahora sobre la pregunta que dijo Sara hace un momento, que es el tema sobre grupos extremos. Hay muchos grupos extremos que están buscando atención, sobre todo con el presidente Trump. En sus discursos resalta el QAnon y otros grupos así. ¿Cómo cubren este tipo de grupos en, en un modo en que no sume a su excitación? Como, sin moverlos del margen, hacer el centro. ¿Cómo hacemos eso? Siendo igual apegándonos a los hechos de todas maneras y a la misión del periodista. Sí, sí, quisiera que hables. Bueno, yo he hablado de la política de extrema derecha, extrema izquierda en Estados Unidos desde los 60 y escribir sobre ellos puede ayudarlos en el tema de que puede hacer que las personas puedan encontrar a personas. Escribir sobre ellos realmente no suma su fuerza. Si tenemos cuidado, pensamos bien, puede crearse un poco de revolución entre ellos. Va a haber personas que están escuchando cada cosa que dices sobre ellos porque ellos están viendo a estas personas y es que deben verlos. Em, bueno, este grupo racista que Donald Trump no los condena, que un poco que está con ellos, con los Proud Boys, estas personas se van a encontrar en Internet de todas maneras. El tema es tratar de que no endulcen lo que están haciendo. He visto ejemplos en que los Proud Boys dicen, solo somos una organización que apoya a la raza blanca. Pues no, busca más y vas a ver que su fundador, que es un canadiense que vive en Estados Unidos, dice, somos los Proud Boys y vamos a matarte. Y busca que ahorques personas y cosas así. Entonces, un poco más sobre esto. La información del ambiente en los 60 es distinta de la de ahora. El riesgo es que las personas la encuentran mucho más fácil y se amplifica las voces extremistas, porque ya no hay
esa función de filtro que solía tener los medios. Entonces, Sara, tú hablaste un poco de ese tema. Ahora háblanos un poco más sobre tu dilema en particular, sobre las voces de los extremistas. Sí, claro. Este problema se manifiesta en tantas formas distintas, incluso cubriendo la plataforma del candidato, si la plataforma incluye el discurso del odio o retórica violenta. Creo que etiquetarla es importante, eh, decir bien lo que es. Una de las conversaciones que estamos teniendo en el Herald es algo de lo que vamos a hablar más aquí, yo creo, la próxima semana sobre el panel con el panel de desinformación, que estamos creando un récord en el que estamos poniéndole bandera a esta información para nuestros lectores, diciendo que se trata de un discurso de odio, porque no es solamente sobre qué cae sobre cada categoría, sino que nosotros como reporteros tenemos que hacer mucha tarea sobre dónde está la línea de esa información, cómo definimos eso, qué es el discurso de odio, que no llega a ese nivel para calificarle como eso. Así que cuando encontramos algo que que cumple con esos estándares que estamos colocando, ¿qué hacemos? Queremos que nuestros lectores puedan ver la publicidad, el flyer, el contenido que estamos etiquetando como mala información. Queremos que identifiquen que esto es algo que han visto, pero que no lo republiquen, porque entonces sí sería crear una mayor plataforma, porque francamente, tal vez cuando lo publicamos solamente tuvo algunos cientos de vistas, entonces, en los medios sociales. Entonces es un balance de lo que estamos hablando. Por ejemplo, poner marcas de agua sobre las imágenes, etiquetándolas, diciendo, bueno, poniéndole algún tipo de etiqueta diciendo esto es lo que hemos etiquetado y decir, bueno, estamos etiquetando de este modo por este motivo. Entonces las personas todavía están aprendiendo, los que están participando en conversaciones sobre la raza y la inequidad por la primera vez, también pueden aprender al respecto. Y suena absurdo que esa es la conversación que estamos teniendo. Claro que lo debemos haber estado hablando desde antes, pero hay personas que son nuevas para esto y que tal vez no tengan la reacción inicial que tenemos nosotros sobre algún tipo de contenido. Entonces explicarlo con claridad es importante. Kat, ¿cómo lidias tú con los grupos racistas? O sea, ¿cómo haces para cubrir noticias sobre ellos? Para seguir siendo creíble. O sea, ¿dónde está el equilibrio entre amplificar lo que ellos dicen y criticarlos? Entre, entre que piensen que los estás defendiendo. Bueno, creo que el balance es muy importante, como han dicho todos, pero me parece importante también decir que esta gente existe, decir que esta gente necesariamente no se está escondiendo en un sótano, en un lugar desconocido. Estas son personas que están ahí, que hacen que la gente cometa crímenes, que pueden influenciar a otras personas y creo que es muy importante como periodistas que contemos estas historias. Pero ¿cómo se cuentan estas historias? Me parece que, por ejemplo, he visto historias que son como perfiles y números y no tienen ningún tipo de explicación de qué significa. Y en el debate, por ejemplo, el presidente hablaba de supremacía blanca y me parece importante decir lo que dijo, pero ¿cómo se sienten los americanos negros? ¿Cómo se sienten las personas de saber que en 2020 tenemos este tipo de discusiones raciales? Y que están ocurriendo este tipo de protestas o de demostraciones en todo el mundo. O sea, creo que es importante pensar en a quienes les estamos dando una plataforma en las historias cuando escribimos sobre esta gente. Entonces, si yo escribo sobre supremacía blanca o sobre racistas, voy a hablar de las personas que se ven afectadas por esto. Quiero saber cómo están manejando ellos la situación y qué es lo que están haciendo. Creo que esa es la manera de reportar estas cosas de una manera balanceada, añadiendo el otro lado, y me parece que así se pueden contrarrestar las cosas que ellos dicen como hechos. Entonces, faltan 4 semanas para las elecciones. Hablemos ahora del proceso de votación, el sistema electoral y cuán justo es, y qué podemos hacer para asegurarnos de que las elecciones sean libres y justas y que las personas que quieren votar tengan la oportunidad de hacerlo.
¿Quién quiere responder esto? David, te veo a ti. Bueno, hay que entender algunas cosas. Las elecciones americanas siempre han sido malas, al menos, o pobres en cuanto desde los 90 empezamos a tener sistemas electorales con software y mi esposa, por ejemplo, escribió la versión no técnica del primer informe de lo fácil que era manipular el conteo, el software de conteo de votos. Nosotros tenemos al menos 3 estados, Tennessee, Texas y West Virginia, en donde los tribunales dijeron que el derecho de una compañía de software, de su código, el derecho a mantenerlo confidencial está en contra de los derechos del público para saber si los votos se están contando de una manera honesta. Y en las grandes elecciones, las compañías electorales están controladas por republicanos. Entonces hay bastantes inquietudes sobre la integridad, pero esa no es una preocupación para Donald Trump precisamente. Canadá, nuestro vecino, usa sobre todo papeletas físicas y tienen menos problemas de integridad. A mí me preocupa mucho más en estas elecciones, no solo el conteo de los votos, sino la supresión de los votos. En Kentucky, por ejemplo, para el condado de Jefferson, que es en Louisville, 600,000 votantes más de la mitad de los afroamericanos están en ese condado y tienen un solo centro electoral. Si todo el mundo hubiese ido a ese sitio en las primarias y se hubiese tomado 5 minutos en tomar, habría tomado 6 días toda la elección para votar. No tener máquinas para votar, tener gente armada en los centros electorales. Esos son temas importantes y las personas que viven en algunos países del mundo, estos no son problemas nuevos, estos son problemas nuevos en Estados Unidos, solamente en los lugares donde no haya afroamericanos y en algunos de los estados de la guerra civil entonces. Entonces, ¿cómo se están preparando ustedes para las elecciones? Sara, en el Miami Herald, ¿cuáles son los problemas que estás viendo o los temas que van a tener un impacto en la justicia de las elecciones y la igualdad? Una de las cosas más importantes en los últimos años que permite a los criminales votar o que lo habría permitido eh, en el caso de los exconvictos que votaran en elecciones, eso, eso fue desafiado en la corte y ahora las políticas se han leído nuevamente y hay que pagar cualquier deuda que se tenga en los tribunales antes de poder votar. Se tomaba como un impuesto, iba al sistema de tribunales y desde hace poco empezamos a tener problemas con los grupos de derechos civiles y creo que en lo que termina apareciendo es casi 1 millón de personas que no podrán tener la oportunidad de votar. Leí el otro día que uno de cada 4 hombres negros en Florida se ven afectados por esta decisión y creo que eso es un número significativo, solo para ponerle un número. Creo que son como $15,000 de deuda que la mayoría de ellos tendrían que pagar, bueno, deuda entre comillas, em, como el impuesto que tienen que pagar para poder votar nuevamente. Ese es el precio del que estamos hablando, pero incluso teniéndolo, y es bastante importante que eso sucediera, no hay un sistema centralizado para registrar. Entonces, incluso si descubres dónde debes dinero o si lo debes, ha sido un problema para las personas y si estás equivocado, si te registras para votar y no has pagado todas las deudas, eso también podría ser un crimen y entonces eso es algo muy intimidante, es algo que asusta a las personas y les hace querer no votar y entonces nada, solo quería comentarlo, me parece que ese es el asunto más importante que estamos viendo en este momento en Florida. Entonces, Kat, esto significa particularmente algo que afecta a los votantes negros.
un grupo que siempre ha sido suprimido en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves que es nuevo y diferente en estas elecciones? O tal vez que sea igual. Bueno, yo creo que cuando piensas en los americanos negros y en en los votantes negros, esto no es algo nuevo, esto es algo que nosotros hemos enfrentado históricamente en este país, pero las tácticas han cambiado. Entonces, yo estoy en Detroit. Si no lo saben, Detroit está en el estado de Michigan. Es la ciudad con una mayor de gente negra y la mayor en cuanto a gente que ha declarado bancarrota. Y cuando pensamos en un lugar como Detroit, es un lugar principal para distribuir desinformación y ya lo estamos viendo. Tuvimos o hemos tenido residentes que han dicho que si quisieran, que quisieran, les habían dicho que los iban a meter a la cárcel, que serían em, acusados de un crimen si llegaban a inscribirse, y eso es algo de lo que estamos viendo que es crucial en este país al decidir quién podría ganar o quién perder estas elecciones. Así que yo le estoy prestando mucha atención a esto y también al hecho de que, como dijeron antes, estas son las comunidades en donde podría haber centros electorales cerrados. En Detroit necesariamente no hay muchos cierres, pero lo que sí hay es problemas en los centros de votación, filas muy largas, gente que no puede pararse tanto tiempo en la fila. Y entonces, ¿cómo van a hacer nuestros gobiernos locales para ajustarse, para que esto no siga sucediendo? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno local? Y esas son las cosas que me parecen importantes y sé que van a ser importantes en todo el país y predominantemente en ciudades con población negra. Entonces, tengo muchas más preguntas que hacerles a todos, pero creo que es momento de darle la oportunidad a la audiencia ahora. Muchas gracias por sus respuestas tan profundas. Yuni Zhao está aquí de GIJN. Léenos algunas de estas preguntas. Hola, empezaré con dos preguntas al inicio. La primera, ¿qué tipo de historias tendrán más impacto en el tiempo que queda? ¿Y, y qué tipo de historias debemos elegir? ¿Las de servicios públicos para que los electores las conozcan, o de investigación que busquen responsabilidad o expongan información? Y la segunda, los reporteros están investigando qué leyes están haciendo que influencien en las elecciones. Por ejemplo, una ley sobre judíos, pero no se sabe mucho sobre eso en la prensa. Ok, ¿qué historias van a tener mayor impacto en las siguientes 4 semanas? ¿Las de responsabilidad o las usuales? Kat, honestamente creo que ambas. Hemos estado tratando de hacer algo de videos de temas de servicios públicos eh, para hacerles saber cómo votar, cómo se procesa el talonario de voto. Entonces creo que hay valor en eso, pero también hay valor en continuar cubriendo la elección de un modo en que haga responsables los oficiales locales y también los federales. Entonces hay que tratar de balancear ambas porque hay valor en ambos tipos de noticias. Seguir investigando es importante. Todavía faltan que 33 días, entonces es crucial que no lo dejemos pasar, que sigamos poniendo la responsabilidad sobre estos oficiales de poder. Sara, una de las cosas que creo que es importante, y estoy de acuerdo con Kat, ambos, idealmente no habría una elección entre ambos, tendríamos los recursos para hacer ambos, pero no siempre es el caso, especialmente con las salas de prensa locales, así que y muchos se están enfocando en lo del día a día, cómo hacer que llegue la información correcta a los votantes sobre el proceso de votación, decir qué es desinformación si es que ocurre en la comunidad y darle la información correcta a las personas. Ese tipo de historias tal vez no sean de investigación profunda, pero son muy importantes en el mes que viene. Y otro que es importante a nivel local es saber cómo funcionan realmente las elecciones en su área local, e incluso hasta hablar de la máquina de votación. Sé que en el sur de Florida tenemos distintos tipos de máquinas en distintos condados y cada vez que tenemos una elección en el sur de Florida hay problemas relacionados por supervisores de las elecciones o algo así.
Entonces, todo ese tipo de historias sobre cómo funciona la votación a nivel local es importante. Cómo funciona, quién está a cargo, cómo debe verse el proceso. Puede parecer trivial, pero realmente ayuda. Porque cuando empiezan a ver estos momentos en que todos, David, que todos han predicho que pueden ocurrir, que es este momento cuando se cierran los centros de votación, pero estamos esperando saber quién es el presidente y debido a los votos por correo pueden pasar semanas. Entonces, saber si es que algo está mal, porque sabemos cuál es el proceso, cómo debe ser, es crítico saber si es que algo no funciona. Muy bien, sí, definitivamente tenemos experiencia histórica de la importancia de Florida en las elecciones y cómo funciona el sistema. David, quisiera poner otra pregunta. Entrando a la elección, muchos americanos ya tienen ya tienen la idea hecha de qué importa sobre lo que dicen los medios. No creo que tenga tanto efecto una historia, a menos que salga algo totalmente fuera de lo que hemos visto, una historia, un video que autentique algo. Eh, Mucho de lo que vemos es falso. Sara estaba hablando de las reglas. He estado tratando de saber sobre Kat antes sobre las elecciones en Michigan, las reglas allí. Caray, veo mucho sobre gente que dice, no lo sé, no lo sé. No quieren responder las preguntas sobre las reglas de las elecciones allí. Entonces creo que es muy importante en Estados Unidos saber cuáles son las reglas en cada estado, las reglas en cada lugar. Si eres un periodista fuera de los Estados Unidos, aquí hay una idea para una historia. Encuentren a los expatriados americanos de otras personas que están en su país y pregúntenles qué tan bien han podido votar. ¿Han podido hacer llegar su voto? Porque tal vez no tienes que estar físicamente en Estados Unidos, solamente ser un ciudadano de Estados Unidos. Y pueden preguntarle a la embajada local o consulado local de Estados Unidos sobre cómo han hecho llegar la información de cómo votar a sus compatriotas. Es una sugerencia. Eunice, la segunda pregunta la repites. Sí, un momento. La segunda pregunta es, ¿la ley de investigación influye en las elecciones? Porque esta persona escuchó sobre cómo impacta, pero no se habla mucho en los medios. Ok, David, primero que todo, enfoca en un grupo religioso, porque tenemos muchos grupos que están haciendo lobbies sobre compañías de energía limpia, energía sucia, compañías de agricultura, de bancos, todos en el mundo están tratando de tener una influencia sobre la elección. Si quieren saber dónde está el dinero, OpenSecrets.org les va a dar mucha información, es fácil de encontrar, OpenSecrets.org, fec.gov es la Comisión de Elecciones Federales. Ahí van a encontrar muchos reportajes sobre los grupos independientes. Nuevamente, hay información de quién está apoyando a quién. Si tienen habilidades técnicas, pueden calcular cuánto dinero vino de cada zip code, de cada código postal, de cada candidato que está yendo al Senado. ¿De dónde viene el dinero? ¿Viene de Texas? ¿Viene de New York? ¿Viene de Los Ángeles? Que David nos habló un poco de los registros públicos sobre el lobby. No sé si Sara o Kat quieren hablar de cómo también rastrear información de lobistas y de políticas públicas. Foreign agents. Los agentes extranjeros se tienen que registrar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene un lugar que habla de la ley de agentes extranjeros, alguien que representa un interés de gobierno extranjero y no están en esta lista, tienen una historia. Kat, hubiera querido que tú hables primero, no sé. No, personalmente no he cubierto tanto sobre lobbies, pero algo en lo que pienso cuando pienso en lobbies y cómo funciona es mm, mi noción de detallar al respecto sobre cómo impactan estos esfuerzos.
a las comunidades. Entonces, la forma en que yo lo enfocaría es cómo impacta esto a una comunidad, cómo impacta a una ciudad que tiene muchos lobbies, a las personas que de repente está redirigiendo sus recursos a otro lado, cómo impacta a los ciudadanos de ese lugar, si yo fuera a buscar hablar del tema. Mm, Yo quiero hablar un poco sobre lo que dijo David. David habló sobre el lobbying oficial. Una cosa que cubrimos en Florida, especialmente cuando el presidente Donald Trump, es el modo informal del lobbying que ocurre con esta administración en particular, cuando una persona tal vez vaya a una cena en Mar-a-Lago y planta la semilla de una idea en la cabeza del presidente solamente hablando de algo después de una cena y finalmente llega a ser la posición en políticas del presidente. Esto pasa en políticas económicas. Personas me han dicho que ellos plantaron una idea para diferentes propuestas tributarias, por ejemplo, solamente al tener una cena o contacto cercano con el presidente. Esto afecta a políticas extranjeras, sobre todo sobre las cumbres con Estados Unidos y Corea del Sur, donde van a ocurrir, solamente invitando gente a la cena en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es cerrado, no hay prensa adentro, así que eso crea una situación problemática. La forma que yo encuentro que es mejor que cualquier otra forma para cubrir esto, y suena tonto, es ir a los medios, a las redes sociales, Facebook, Twitter, y poner una ubicación geográfica como Mar-a-Lago y ver quién lo está chequeando, quién ha estado ahí, quién está poniendo fotos y etiquetando como que está ahí. He encontrado muchas fuentes, muchas historias solamente monitoreando eso. Las publicaciones de las redes sociales conectadas a estas ubicaciones. Es una forma de saber quién puede haber estado ahí y luego empezar a profundizar en cuáles son sus intereses. Gracias. Yunes, segunda ronda de preguntas. La segunda pregunta. Trump sigue hablando de potencial fraude. ¿Creen que es posible y qué sugerencias tienen para reportar en la credibilidad del proceso de votación en sí? Y la segunda, creo que es una pregunta solo para David. ¿Podrías hablar más de la supresión de los centros de votación? ¿Qué tipo de historias se deberían perseguir en ese tema? Ok, sobre exponer el fraude en la elección. ¿Alguien? ¿Creen que va a ocurrir? Creo que ya hemos hablado un poquito de eso. Tal vez puedes hablar, David, las dos preguntas juntas. Sí. Bueno, va a haber un fraude mínimo, pero no hay realmente evidencia de ello. Y de eso habla este titular en el New York Times. Donald Trump quiere que la gente no crea que se puede tener una elección honesta en los Estados Unidos. Ese es el punto número uno, esa es su meta. Quiere quitarle peso a las elecciones, quiere decir yo soy quien debe quedar en el poder. Él no se quiere ir. Él quiere ser un dictador. Sobre el otro tema, una de las cosas que yo hago es ir a las autoridades de las elecciones y ver cuántos centros electorales hubieron en las elecciones del 2000 o 2008 o 2012 y compararlas con la cantidad que hay ahora. En Dodge City, Kansas, el gobierno local movió el único centro de votación del pueblo a- afuera a un lugar que solamente puedes llegar en bus. eh, o bueno, si no vas en auto, si no vas en bus, tienes que caminar por una milla. Entonces, eso es un poco lo que hablamos de la supresión de los votantes, hacer difícil que lleguen a los centros de votación. Entonces, hay que ver cuántos centros de votación hay, cuántas horas van a tomar las colas, porque reducir las colas pueden también evitar que la gente vaya a votar. Y también cuántas personas han podido votar temprano. Kat. Bueno, también han habido numerosos chequeos de información sobre el tema en Estados Unidos para, em, bueno, desacreditar esta noción de que va a haber fraude amplio en las elecciones. Creo que lo que es más posible que se vea es la supresión de votantes. Como dijo David, este cierre de los centros de votación en las elecciones primarias, me parece que en Milwaukee estaba votando Milwaukee y habían muchos cierres de centros de votación y la gente pensaba
que eso evitaba que mucha gente de color pudiera llegar a centros de votación, porque tal fuerte había sido el golpe del COVID en la zona, mucha gente murió y habían cerrado tanto de estos centros de votación que al final mucha gente se quedaba en casa. Entonces no me preocupa el fraude electoral, sino más sobre cómo vamos a reportar estas colas largas y esta supresión de votos y estos esfuerzos de desinformar. Sara, creo que el problema más grande aquí es la falta de confianza, como dijo David. Creo que hay un esfuerzo para desacreditar los resultados que ocurran, diciendo desde ya que no van a ser reales. Entonces, como dijo Kat, no hay razón para creer realmente que va a haber fraudes a gran escala en estas elecciones, pero creo que la idea de que las personas, el presidente esté pidiendo a las personas que lleguen a los centros de votación y escrutinen cada voto, y empezando esta situación, y lo hemos visto en Florida a una menor escala en otras elecciones, en que después de la elección, si toma mucho tiempo para que los votos por correo lleguen, cuando aún está muy cerca para saber quién ganó, las personas empiezan a ir a las estaciones de voto y empiezan a crear miedo sobre que algo salga mal, generalmente solo porque no entienden cómo se supone que funcione o piensen que está tomando más de lo que debería y de algún modo esto debe de resultar extraño. Así que creo que hay que empezar a escribir de cómo deben funcionar las cosas desde ya, y esto les va a permitir escribir después sobre si pasa algo negativo después. Y esto pasa siempre. Las teorías de conspiración llegan a ciertos centros de votación y empiezan a decir, ay, vi esta caja rara en el estacionamiento y cosas así. Y va a haber mucho de eso y va a haber más tiempo para que ocurra, así que hay que prepararnos para ese tema. Yunes, la tercera ronda de preguntas. Sí, creo que es la ronda final porque se nos va yendo el tiempo. Esta pregunta es del extranjero. ¿Cómo se están preparando para la noche de elecciones y lo que va a ocurrir después? ¿Qué fuentes recomiendan para mantenernos al tanto en otros países que no estemos familiarizados con el sistema electoral de Estados Unidos? Y luego la segunda pregunta. Hay una gran posibilidad de violencia en los centros de votación después de las elecciones porque David tenía este titular del New York Times. ¿Qué tan disruptivo piensen que a qué vamos a llegar a nivel de disrupción? Bueno, a ver, hay que pensar un poco en el futuro. David, como tú comenzaste este escenario alarmista, te pido que comiences. Bueno, creo que habrá alguna violencia en algunos lugares. No creo que será algo prevalente o algo que sea una tendencia, pero a estos grupos como los Proud Boys les gusta hacer problemas, decir que van a golpear gente o que los van a matar y lo han hecho alguna que otra vez. Y entonces creo que habrá un poco de violencia y creo que también habrá incubación, como por ejemplo eh, personas llevando sus armas abiertamente cerca de los centros electorales, que es más o menos a 300 pies de los centros electorales que se puede hacer y habrá un lugar, algunos lugares, una porción pequeña en las elecciones, no será muchísimo. ¿Cuál es la otra pregunta, Sheila? Ahora, lo otro es las elecciones, la noche de las elecciones. ¿Qué fuentes hay que chequear? Bueno, todas las redes de televisión de Estados Unidos, incluyendo PBS, el sistema público, CNN, NBC, ABC, todos tienen los mismos equipos de gente, no tienen contacto con el mundo exterior y dicen los resultados de las elecciones de manera muy estimada y ellos juzgan y creen que todo está resuelto sin tener suficientes datos. Han gastado muchísimo dinero en este trabajo, pero veamos qué dicen y la certificación real de la elección nunca ocurre hasta unas semanas después de los votos. ¿Tú crees que va a haber violencia? ¿Y qué fuentes recomiendas para la noche de las elecciones? Y dinos qué harás tú la noche de las elecciones. Bueno, yo creo que todos los noticieros actualmente están teniendo esta discusión sobre cómo nos vamos a preparar para manejar unas elecciones en las que no sabremos, el, esa noche no sabremos quién es el presidente. Eso es una gran posibilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar?
y hemos tenido discusiones al respecto y lo que vamos es a estimar quién es el ganador, pero por ahora todos tenemos la estrategia de simplemente que esperar y cómo lo vamos a manejar. Y entonces yo estoy lista para monitorear los diferentes centros electorales en Michigan, es un estado bisagra. Me parece muy importante para decidir quién es el que ganará estas elecciones, así que yo voy a estar encargada de esa zona. Y ahora, en términos de... Estamos pasando por una temporada difícil de protestas en todas partes y creo que no quiero, no quiero hablar del futuro, pero creo que no podemos esperar ver algún tipo de protestas después de esa época y los periodistas debemos estar preparados para cubrir las protestas que ocurran y ocurrirán durante un rato, creo. Sara, sí, yo estoy de acuerdo. Algo que creo que es extremadamente peligroso en esta situación es la idea del excepcionalismo de los americanos, la idea de que no pueden pasar cosas en este país porque hay algo particularmente inherentemente democrático en los Estados Unidos y aunque sí tenemos instituciones fuertes, democráticas, también creo que es un error creer que estas elecciones son algo que está exento de errores o de problemas. No quiero ser alarmista, pero sí creo que es importante prepararse como uno se prepararía en cualquier otro lugar del mundo para cuando el presidente dice que no va a aceptar los resultados de las elecciones. Me parece que es algo muy importante y creo que no debemos tener ninguna otra perspectiva que verlo como lo haríamos con cualquier otro país. Muchas gracias a todos. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, sobre todo a nuestros oradores, Sara, Kat y David. Por último, espero que puedan acompañarnos en el segundo foro virtual sobre las elecciones de Estados Unidos. El próximo será sobre desinformación, el próximo jueves a las 9. Habrá otros ponentes, pero tal vez sea difícil superar a estos que hemos tenido hoy. Igualmente, hay un especialista de GIJN, de elecciones. Pueden ver toda la información sobre nuestra cuenta de Twitter y el hashtag de GIJN. Elección Watch, y en español, GIJN Lupa Electron. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta luego.